Segundo libro de Reyes, capítulo 21. Si ya lo encontraron, vamos a orar todos juntos. Padre Celestial, al abrir tu palabra una vez más, dirígenos por el poder de tu Espíritu para que podamos no solamente leer, sino entender lo que se nos está diciendo en este pasaje y entender, ver más claramente tu naturaleza, tu omnisciencia, que es una de las cosas que vamos a tratar hoy, y tu soberanía, para que podamos así nosotros tener una visión clara de quién tú eres y que podamos reverentemente acercarnos a ti, pero aunque nos acerquemos a ti con reverencia, que nos acerquemos a ti con toda confianza. Señor, muy importante que como hijos de Dios sepamos que sí, tenemos que ser reverentes al acercarnos al Dios Todopoderoso, pero por lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, podemos acercarnos a ti confiadamente. Así es que, Señor, habla a nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús. ¿Todos decimos? Amén. Muy bien, terminamos el capítulo 20 del segundo libro de Reyes la semana pasada, y si ustedes se acuerdan, el capítulo 20 trató con el rey de Ezequías, ¿verdad? Y ustedes se acuerdan sin duda todavía muy bien de cuál fue la fama de Ezequías. La fama de Ezequías, conforme a lo que leemos en el capítulo 20 de Segunda de Reyes, es que el Señor lo mandó llamar a su presencia y Ezequías no quiso ir. Ezequías no quiso ir, ¿verdad? Le empezó a reclamar a Dios en cierta manera de que él siempre le había obedecido, siempre había estado sirviéndole, etcétera, etcétera. ¿Y por qué me quieres llevar? Viendo Ezequías, como mucha gente ve la muerte todavía como una maldición, ¿verdad? Pero sabemos, los que somos creyentes, sabemos que la muerte no es una maldición, de hecho es muestra de la misericordia de Dios. Porque si todo va de orden a desorden y nuestro cuerpo está constantemente deteriorándose, imagínense vivir toda una eternidad en un cuerpo deteriorado. En un cuerpo que conforme vamos avanzando en edad nos duele más, tenemos más problemas para levantarnos, para acostarnos, para dormir, para esto. Imagínense una eternidad en un cuerpo como ese. Entonces tenemos que ver las cosas como son desde la perspectiva de Dios. Ahora no estoy diciendo que debemos querer morirnos, no me malentiendan por favor, no. Y no estoy siendo fatalista tampoco, lo que estoy diciendo es realista. Que si la muerte es el vehículo por medio del cual el Señor nos va a llevar a su presencia, entonces si bien no le damos la bienvenida con los brazos abiertos, no la vemos como la ve el mundo incrédulo, ¿verdad? Sino que hermosa a los ojos de Dios es la muerte de sus santos, se nos dice en los Salmos. ¿Por qué? Porque mientras Él no venga por su iglesia, mientras Jesucristo no venga por su iglesia, ese es el medio por el cual todos nosotros un día nos vamos a ir. ¿Ok? Entonces, de nuevo, no debemos estar, ¿verdad? Me voy a morir. No, pero al mismo tiempo debemos decir, ¿sabes qué, muerte? No tienes nada que me pueda detener a mí, porque así como no pudiste detener a mi Señor en la tumba, así no me puedes detener a mí. Porque la palabra de Dios me dice que estar ausente de este cuerpo es estar presente con Él, y más que eso me promete que un día voy a resucitar, voy a salir de la tumba yo también. Entonces es importante que veamos estas cosas. Y Ezequías pues no se quiso morir, ¿verdad? El Señor le dijo, ok, ¿sabes qué? Te voy a dar otros 15 años. Pero en esos 15 años, ¿qué pasó? Ezequías le mostró su reino al rey de Babilonia, bla, 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 le mostró todo lo que tenía, y el Señor le dijo que aun cuando mientras él viviera iba a tener paz en el reino, sus hijos iban a sufrir grandemente. ¿Y se acuerdan lo que dijo Ezequías? Dijo, bueno, pues cuando menos mientras yo esté vivo, todo va a estar bien. Digo, estoy parafraseando, pero eso fue lo que dijo. Ok, Señor, me parece bien la palabra que me estás dando, porque eso quiere decir que mientras yo esté vivo, todo va a estar bien. Así es que con eso me conformo. Sí, que con los próximos 15 años que me des, todo sea paz, tranquilidad, y ya lo que pase cuando mis hijos nazcan y crezcan, pues ya será cuestión de ellos que se arreglen, pero por ahorita estamos bien. Bueno, pues Ezequías finalmente murió, pasaron los 15 años y murió, y en ese tiempo tuvo hijos. Y uno de sus hijos se llamó Manasés, y es del que vamos a comenzar a hablar hoy, en el capítulo 21 del segundo libro de Reyes, que también
vamos a estar brincándonos a Segunda de Crónicas capítulo 33, así es que los que traen Biblia de papel pueden ir separando ahí Segunda de Crónicas capítulo 33, porque vamos a leer algunos versículos ahí. Los que traen Biblia electrónica, pues espero que sepan manejarla bien y rápido para picar donde tienen que picar, para cambiar de cita, etcétera, rápidamente. Entonces, Segunda de Reyes capítulo 21, noten lo que dice: Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. Su madre se llamaba Epsibá. Okay, entonces Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. 12 y 55, 67. Ya caramba, ya nomás me queda uno. Entonces vivió 67 años y ya hasta ahí le llegó, tuvo que morir. Pero noten esto, lo que está pasando aquí. Esto quiere decir que Manasés nació durante los últimos 15 años de la vida de su padre Ezequías. Sí, no había nacido todavía cuando el rey mandó llamar a Ezequías a su presencia, sino que Manasés nació durante los últimos 15 años de la vida de Ezequías. Los 15 años adicionales, ¿sí?, por los que Ezequías había orado, le había clamado al Señor. Y tenemos que recordar eso, que le oró al Señor. Él le pidió esos 15 años al Señor. Esos 15 años adicionales, le trajeron a Judá uno de los peores reyes que pudo haber tenido. ¿Ok? Esos 15 años le trajeron a Judá uno de los peores reyes que pudo haber tenido en la persona de Manasés, el hijo de Ezequías. Ezequías no sabía esto, pero Dios sí lo sabía. Dios sí sabía que iba a tener un hijo y Dios sabía qué clase de hijo iba a ser y Dios sabía las cosas horrendas que su hijo iba a hacer. Y por eso le dijo de antemano que su hijo iba a sufrir, que su hijo iba a ser castigado. Sí, entonces Ezequías no sabía esto, pero Dios sí lo sabía. Mis hermanos, Dios sabe cosas que nosotros no tenemos la habilidad para saber. Es más, no tenemos ni idea que van a suceder. Por eso, y piensen en esto, por eso a menudo nos niega cosas que deseamos con todo nuestro corazón. ¿Sí? Porque nosotros lo deseamos con todo nuestro corazón y nosotros no le vemos nada malo a lo que queremos, no le vemos nada malo a lo que estamos pidiendo. Pero nosotros no somos omniscientes. Nuestro conocimiento es muy limitado. No podemos ver más allá de lo que tenemos delante. Todos queremos que nuestros hijos sean buenos hijos y sean responsables y sean trabajadores y si el Señor se los concede, que sean prósperos, etcétera. Pero ninguno de nosotros tenemos idea de lo que nuestros hijos van a hacer. Intentamos enseñarles bien, instruirlos bien en su camino, mantenerlos en los caminos del Señor mientras podemos, etcétera, etcétera. Pero llega el momento en el que cada uno de ellos va a tomar sus propias decisiones y a menudo no van a ser las decisiones que nosotros hubiéramos tomado. Y luego cuando ya se van de casa, que ya no los estamos viendo, que ya no tenemos ninguna manera de influenciarlos para bien o para mal, gracias a Dios, no tenemos ninguna manera de influenciar, van a tomar sus propias decisiones y de vez en cuando van a venir y van a decir: apá, mamá, fíjate que hice esto, hice aquello y me salió mal y ahora necesito tu ayuda para salir del problema. ¿Verdad? Ahora nosotros no sabemos que eso va a suceder. Es más, ni esperamos que eso suceda. Creemos que estamos haciendo todas las cosas bien, creemos que estamos haciendo todo de tal manera de que esto nunca sucede y de repente nos salen con cosas como esas y pues, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que lidiar con ello, ¿no es cierto? A menudo pedimos cosas, ¿verdad? Somos solteros y queremos casarnos y encontramos al hombre o la mujer perfecto o perfecta, según nosotros. Pero nosotros no sabemos cómo son. Sí, nosotros caras vemos y corazones no sabemos. Algunos hasta se convierten al cristianismo para lograr ganarse a la muchacha, ¿verdad? Y ya que se ganan la muchacha, ¿qué hacen? Y algunas también se convierten al cristianismo para ganarse al muchacho y luego ya cuando, ¿verdad? Les toca un sapo, lo besan.
Lo ven con ojos de amor y de repente parece príncipe, pero se casan y pasa el tiempo y se dan cuenta que se volvió sapo otra vez, ¿verdad? Conocen a una princesa y la tratan y la cortejan y la conquistan, ¿verdad? Y cuando se casan y tienen algún tiempo de casados, la princesa se quita el traje de princesa, se quita la corona y saca la escoba porque va a ir a visitar a su mamá, ¿verdad? Ustedes interprétenlo. Yo no sé, pero nuestro corazón es engañoso y a veces lo que nuestro corazón quiere no es lo que Dios quiere para nosotros, pero nosotros insistimos tanto que así como con Isaías el Señor dice, ok, eso es lo que quieres, lo vas a tener. Ok, y luego vas a tener que lidiar con ello. Entonces Ezequías no sabía esto que iba a pasar con Manasés, pero Dios sí sabe, porque Él sabe cosas que nosotros no tenemos la habilidad para saber. Y por eso a menudo nos niega cosas que deseamos con todo nuestro corazón y que a nosotros no nos parecen tan mal, pero Él sí sabe lo que está pasando. Por eso debemos buscar estar siempre en el centro de su voluntad, aunque eso signifique que no vamos a tener lo que queremos. Tenemos que buscar siempre estar en el centro de su voluntad, aunque eso signifique que no vamos a tener lo que queremos. Estábamos hablando acerca de la oración de Jesucristo en el Getsemaní el domingo, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que estaba diciendo? Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú, ¿verdad? Y luego en su segunda oración, ¿qué dijo? Padre, si no hay otra manera más que yo tenga que tomar esta copa, entonces, ¿sabes qué? Estoy dispuesto a someterme a ti, ¿verdad? Y esa es la misma actitud que nosotros debemos de tener también. A veces el Señor no es que no quiera bendecirnos con lo que queremos, es que sabe que lo que estamos pidiendo no va a resultar ser una bendición, pero nos aferramos. Entonces, de nuevo el versículo 1, tenía 12 años Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años y su madre se llamaba Hepzibá. Versículo 2, pero Manasés, noten, hizo lo malo a los ojos del Señor, pues siguió las prácticas repugnantes de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de los israelitas. Versículo 3, además reconstruyó los altares en los montes que Ezequías su padre había derribado y erigió altares a Baal, hizo una imagen de Ásera como la había hecho el rey Ahab. ¿Se acuerdan del rey Ahab de Israel y su esposa Jezabel? Y adoró y rindió culto a todo el ejército de los cielos. ¿Se fijan? Entonces, Ezequías fue buen rey y siguió al Señor de cerca y buscó agradarlo. Lo único que falló fue en que cuando el Señor lo llamó a su presencia, se quiso quedar un rato más. Pero fue buen rey. Pero noten aquí, Manasés nos dice que hizo lo malo a los ojos del Señor. Y siguió las prácticas que habían tenido las naciones que el Señor había arrojado delante de la presencia de los israelitas. Y noten, todo lo que su padre Ezequías había destruido, los altares, todo lo que había quitado, los altares a Baal, las imágenes de Ásera, ¿sí? ¿Qué hizo? Las volvió a levantar y las volvió a construir. ¿Qué nos dice esto? Que no importa que nosotros, a veces no importa que nosotros les queramos dar un buen ejemplo a nuestros hijos, de hecho les demos un buen ejemplo, vivamos como Dios quiere que vivamos, eso no garantiza que nuestros hijos van a hacer lo mismo. Eso, de alguna manera nosotros hemos llegado a pensar que porque nosotros somos cristianos, nuestros hijos van a ser cristianos también. El cristianismo no se hereda. Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos nada más en Cristo Jesús. Y el que nosotros les demos un buen ejemplo no quiere decir que nuestros hijos van a vivir bien. De la misma manera en que si les damos un mal ejemplo no quiere decir que nuestros hijos van a vivir mal. Porque he visto padres muy buenos que tienen hijos, qué bárbaro. Y he visto padres muy malos que tienen hijos modelo, ¿sí? Que tienen hijos modelo, el papá es un borracho, la mamá se la lleva con las amigas y el hijo ahí anda limpiando la casa, cuidando de sus hermanitos, dándoles de comer, etcétera, etcétera, etcétera. Y otro que los padres son de la iglesia, están en la iglesia. Pastor, entonces, ¿qué debemos hacer? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo le hacemos? Mis hermanos, no hay una garantía. No hay una garantía.
Y lo que tenemos que hacer es asegurarnos que nosotros estamos dando el buen ejemplo y que cuando lleguen a la edad que van a tomar sus propias decisiones, pedirle a Dios que les ayude a tomar las decisiones correctas y no se vayan a salir del camino. Y una vez que sean, como se dice en México, harina de otro costal, debemos de reconocer que ya son harina de otro costal y no andarnos metiendo en sus vidas si ellos no nos llaman para ayudarles. ¿Sí? ¿Tienen problemas en su matrimonio? Rásquense con sus propias uñas. ¿Quieres que te ayude? Ok, te voy a ayudar. Te voy a llevar a consejería, te voy a llevar con alguien que te pueda ayudar, te voy a llevar a alguien que te dé un consejo para cómo puedes arreglar tu matrimonio. ¿Tienen problemas con los hijos? Hey, ¿qué les has estado enseñando o no les has estado enseñando? ¿Qué les has estado diciendo? ¿No les has estado diciendo? Sí, pero debemos dejarlos que ellos también luchen por lo que ellos quieren. Entonces Manasés, aun cuando había tenido un padre ejemplar, noten lo que hizo, todo lo contrario que su padre. Completamente. Ahora noten que dice que dice ahí que adoró y rindió culto a todos los ejércitos de los cielos. Los ejércitos de los cielos, ¿qué son? El sol, la luna, las estrellas. Sí, a veces cuando pensamos en ejércitos de los cielos, pensamos en demonios y ángeles. No, de lo que está hablando aquí es del sol, de la luna, de las estrellas, de los planetas, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda cultura antigua tuvo de alguna manera algún dios semejante a lo que los babilonios tuvieron. Sí, los babilonios en particular en el Medio Oriente veían la luna, las estrellas, el sol, las nubes, el cielo, etcétera, como deidades. Y muchas otras culturas también lo hicieron. Es más, nuestros antepasados no hicieron malos quesos con eso, ¿eh? Nuestros antepasados no hicieron malos quesos. En la mitología azteca tenían a Tonatiuh. Tonatiuh era el dios del sol, ¿sí? Y el pueblo azteca lo consideraba el líder de Toyán, que era el cielo. Así es que también tenían, ¿verdad?, sus propias prácticas. Los mayas de más al sur, ¿sí? Los mayas de más al sur, por allá en Yucatán, en Campeche, en Centroamérica, los mayas tenían a Aú, así se llama, no Aauquín, que era el dios del sol. Y es representado, y nunca lo había notado, pero me acuerdo de cuando cuando iba a Campeche, que tenían un dios, que era un dios chaparrito, no muy alto, pero la particularidad que tenía era que los ojos eran cuadrados, como que traía lentes, parecía. Y así fue como lo veían ellos, a Auquín. Era el dios del sol y se le representaba como un viejo de ojos cuadrados. Los de más al sur todavía, nos vamos a ir hasta Sudamérica. Inti era el dios inca del sol y era considerado como todopoderoso, pero también un Dios benevolente y capaz de gran generosidad. Y así sucesivamente, ¿sí? Así sucesivamente. Entonces, todas las culturas antiguas tenían esta costumbre de adorar a los astros del cielo, ¿sí? Pero Dios hizo algo. Dios escogió a Abraham, por medio del cual iban a venir el pueblo judío, ¿sí? Iba a venir el pueblo israelita. ¿Para qué? Para darse a conocer a través de ellos al mundo. Ese fue uno de los propósitos por los que Dios escogió a Abraham y luego a los israelitas, que fueron su descendencia, los escogió para darse a conocer al mundo, para que ellos, por medio de su cultura, por medio de su manera de vivir, por medio de su adoración de un solo Dios todopoderoso y no de una serie de deidades, dieran a conocer a Dios al mundo. Pero en lugar de ellos convertir al mundo a Dios, el mundo los convirtió a ellos en idólatras. En lugar de convertir ellos al mundo a Dios, primeramente porque lo presentaban de una manera equivocada. Sí, lo presentaban como su Dios y como que Dios no quería tener nada que ver con el resto del mundo. Sí, porque el resto del mundo eran paganos, eran idólatras, eran esto y eran lo otro. Pero ¿qué era Abraham cuando Dios lo escogió? Era pagano, era idólatra, era caldeo, ¿sí?
era caldeo, era idólatra. Entonces, si Dios escogió a un idólatra, caldeo, pagano, para darse a conocer al mundo, entonces quiere decir que todo idólatra, pagano, no importa de qué cultura fuera, Dios lo podía recibir, ¿verdad? Pero los judíos empezaron a dar una imagen muy tergiversada de Dios. Así como los cristianos a veces tenemos la tendencia de dar una imagen tergiversada de Dios y de Cristo. Hablamos de todo aquello contra lo que Cristo está. Cristo está en contra de esto, y está en contra de aquello, y está en contra de lo otro, y está en contra de esta situación, y de aquel estilo de vida, y de aquel comportamiento, etc. Y nunca hablamos de lo que Cristo está a favor de. Y Cristo está a favor de mostrar su gracia y traer convicción al corazón del pecador, cualquier pecador. Y si ese pecador se arrepiente y se vuelve a Cristo, ¿qué hace el Señor con él? Lo desecha hasta que se limpie, hasta que deje su pecado, hasta que cambie su estilo de vida. No, lo toma tal y como está, y luego por medio del Espíritu empieza a cambiar, a transformar su corazón, a transformar su vida, a transformar la forma en la que él o ella piensa. Si nosotros queremos, no sé por qué a veces como cristianos queremos cambiar a la gente así. ¿Qué crees? Hoy puse mi fe en Cristo. ¿Y ya cambiaste? ¿Ya dejaste de ser mentiroso? ¿Ya dejaste de ser fumador? ¿Ya dejaste de ser esto? ¿Ya dejaste de ser aquello? Por favor, denle chance al Espíritu Santo de que obre en la vida de la persona. Y mientras estén ahí para que nosotros, si nosotros estamos ahí, ayudémosles a conocer más a Dios, y de cómo Dios les puede ayudar a fortalecerse, a fortalecerlos o a fortalecerse ellos en el nuevo hombre, la nueva mujer, y poder ser transformados. Pero no podemos pedirles cosas, ¿sí?, a personas que aún no han sido transformadas por el poder del Espíritu Santo. Empezamos a ponerles reglas de que no debes hacer esto, y no debes hacer aquello, y no debes hacer esto otro, y si eres cristiano en verdad, ¿entendieron todo lo que dije? Así es como se oye, así es como lo oyen ellos también. Ok, como la maestra de Charlie Brown. ¿Conocen a Charlie Brown? Guau, 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 guau. Y terminan apartándose de Dios. En lugar de decir, mira, yo sé que estás teniendo luchas, vas a tener luchas con muchas cosas en tu vida, pero el Señor, si te acercas a Él, si te aferras a Él, si te agarras de Él te va a transformar y te va a hacer una criatura nueva. ¿Sí? Tenemos que darle chance al Espíritu Santo. Sí, tenemos que darle chance al Espíritu Santo. Entonces, Él escogió a Abraham y a los descendientes de Abraham para darse a conocer al mundo, pero ellos no convirtieron al mundo a Dios, el mundo los convirtió a ellos en idólatras. La influencia del mundo sobre ellos fue mucho más fuerte que todo lo que Dios había hecho por ellos. Imagínense. Los había librado de Egipto, de la esclavitud, después de 400 años. Tenían un testimonio tremendo de lo que Dios había hecho por ellos. Tenían un testimonio tremendo de todo lo que hizo para librarlos de la esclavitud y de la bota, por así llamarlo, de Egipto. ¿Sí? Y de todas maneras, partió el mar rojo cuando salieron de Egipto. Lo seguía una columna de humo de día para lo caliente del sol, una columna de fuego de noche para lo frío de la noche. Tenían un montón de cosas que decir de Dios, buenas acerca de Dios, y lo único que les interesaba era imponer la ley de Dios sobre el resto del mundo. Y si no haces esto, y si no te circuncidas, cosa que ellos nunca hicieron, como vamos a ver un poquito más adelante. Sí, la influencia del mundo sobre ellos fue mucho más fuerte que todo lo que Dios había hecho por ellos. Moisés les advierte que no se fueran a hacer ninguna figura ni de hombre o animal para postrarse delante de ella y venerarla o adorarla. Y les dice, lean conmigo lo que les dice en Deuteronomio capítulo 4, comenzando con el versículo 19. Deuteronomio capítulo 4, comenzando con el versículo 19, dice, no vaya a ser que levantes los ojos al cielo y al ver el sol y la luna y las estrellas y todas las huestes celestiales, sientas el impulso de inclinarte ante ellos y adorarlos. Todos ellos los ha concedido el Señor, tu Dios, a todos los pueblos. ¿A cuántos pueblos?
a todos los pueblos debajo de los cielos. Versículo 20. En cambio, a ustedes el Señor los tomó y los sacó de Egipto, de ese horno de hierro, para que sean su propio pueblo como en efecto hoy lo son. Entonces los sacó para que sean su pueblo, y al ser su pueblo, lo vengan a conocer a los demás pueblos. Para que se pregunten, oye, ¿quién es tu Dios? Porque te sacó estaban en Egipto, esclavizados, y los sacó. ¿Cómo los sacó? No, pues fíjate, déjame decirte, y a predicarles lo que Dios había hecho, dar testimonio de lo que Dios había hecho por ellos. Mis hermanos, es lo mismo que nosotros estamos llamados a hacer. Sí, se los he dicho muchas veces, no estamos llamados a dar clases de teología, estamos llamados a dar testimonio de lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestra vida, de cómo Él ha cambiado nuestra vida. Y no siempre ha sido muy placentero, ¿no es cierto? Porque al cambiar nuestra vida hemos tenido que dejar muchas cosas que nos gustaban, hemos tenido que enfrentar muchos retos de una manera diferente a como las enfrentábamos antes, porque nos tenemos que someter a la voluntad de Dios. Pero eso es lo que Él ha hecho, y ese es el testimonio que debemos de darle a la gente. ¿Sí? Pedro nos dice esto en 1 de Pedro capítulo 2, los versículos 9 y 10, noten. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué nos llamó Dios? Para que anunciemos, ¿sí?, los hechos maravillosos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10. Antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. Entonces Dios nos sacó de las tinieblas y nos puso en su luz admirable para que nosotros demos testimonio de los hechos maravillosos que Él ha hecho en nuestra vida. ¿Ok? Yo creo que todos, el milagro más grande que Dios ha hecho en nuestras vidas es que ahora somos salvos de la condenación eterna, cuando antes no lo éramos. Y lo entendemos, y lo conocemos, y lo sabemos, y lo creemos, y estamos completamente seguros de ello. No importa que se nos diga, no importa que se nos diga que estamos locos, no importa que se nos diga, pero ¿cómo vas a creer eso?, etcétera, etcétera. Como les decíamos el domingo, ¿verdad? No levantamos la nariz y decimos, ¿quién necesita a Cristo? No. Lo creemos con todo nuestro corazón y estamos seguros, o al menos espero que todos estén seguros aquí esta noche, que si hoy cerraran los ojos por última vez, la próxima vez que los abrirían sería en la presencia de Dios. ¿Sí? Es mi anhelo, es mi oración, es mi deseo, que todos los que estamos aquí hoy estemos completamente convencidos de que si hoy cerráramos los ojos por última vez, los íbamos a volver a abrir en la presencia de Dios. Y si no ese es el caso, entonces lo único que tenemos que hacer es ir a arrepentirnos delante de Dios, pedir perdón, volvernos a Él, ¿sí?, y empezar a vivir una vida que dé testimonio de lo que Él ha hecho en nuestra vida, de la seguridad que tenemos ahora en Él. Como los judíos, mis hermanos, los cristianos somos llamados a vivir para aquel que nos salvó y no para el mundo. Y lo hacemos como testimonio de lo que Él ha hecho en nosotros. Ahora entendemos que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y cuando reconocemos ese tipo de cosas, las garras del mundo empiezan lentamente a salirse de nosotros. Vamos a tener luchas, vamos a tener batallas, vamos a tener problemas. Nos va a doler, ¿sí? Pero las garras del mundo van a empezar a salir de nosotros y la luz de Cristo va a empezar a brillar a través de nosotros. De nuevo en 1 de Pedro, el capítulo 2, ahora los versículos 24 y 25. Noten lo que dice: Él mismo llevó en su cuerpo, ¿qué?, nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora se han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. ¿Se dan cuenta? Nos hemos vuelto a Cristo. No éramos ovejas descarriadas, éramos chivatos, ¿ok? Éramos cabras, que andábamos brincando cercas, que andábamos huyéndole a Dios, que no queríamos acercarnos a Dios, que no queríamos nada que tener que ver con el pastor de nuestras almas.
Y cuando el Espíritu Santo nos convenció de nuestro pecado y dijimos, Señor, perdóname, aquí estoy, tómame, hazme una criatura nueva. El Señor nos transformó en ovejas, y las ovejas, no solamente ovejas, sino ovejas que vuelven al pastor y que ahora Él está al cuidado de nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, Ezequías quiso vivir otros 15 años. El Señor le dijo lo que iba a pasar. Tiene a su hijo Manasés, y Manasés es un desastre. Noten el versículo 4 del segundo libro de Reyes, capítulo 21. De igual manera, Manasés construyó altares. Noten dónde. En el templo del Señor, del cual el Señor había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. No solamente construyó altares en los lugares altos, sino que en el mismo templo de Dios construyó altares para adorar sus ídolos. Permitió que en la casa del Señor entraran cosas que el mundo usaba para adorar a sus dioses, y no se detuvo ahí, sino que finalmente permitió la adoración de esos dioses en la casa, en la misma casa del Señor. ¿Se dan cuenta, por favor? ¿Se dan cuenta de eso? ¿Y por qué es tan importante esto para nosotros ahora en el Nuevo Testamento? Porque la iglesia ha estado permitiendo que muchas cosas del mundo se metan a la casa de Dios y se han usado para, entre comillas, querer adorar a Dios. Y no solamente eso, sino que muchos de los ídolos o de las cosas que el mundo considera ídolos, se les ha permitido entrar a las iglesias y cautivar a las congregaciones, de tal manera que terminan adorando al ídolo y no a Dios. ¿Sí? Terminan adorando al ídolo y no a Dios. ¿Sí? Entonces, si eso fue lo que sucedió en aquel entonces, y el Señor está hablándonos aquí tan claramente cómo eso fue completamente en contra de lo que Dios quería en su templo, en el lugar en donde Él dijo que iba a poner su nombre. ¿Cuánto más ahora que nosotros estamos aquí para adorar a Jesucristo y solamente a Jesucristo? Por eso no debemos adorar, aunque el que está acá enfrente sea talentoso y pueda hacer un sinnúmero de cosas, nuestro enfoque debe ser en el Señor. Si no hubiera quien tocara la guitarra, si no hubiera quien tocara el piano y lo único que hubiera fueran nuestras voces, con eso debería ser suficiente para adorar a Dios. Yo recuerdo en la iglesia del Nazareno cuando no llegaba la pianista. No llegaba ninguno de los del grupo, etcétera, etcétera. ¿Y saben qué? El hermano Galvez, me acuerdo del hermano Galvez. Armando Galvez se llamaba mi hermano. Se paraba y empezaba a dirigir con la mano los himnos a capela. ¿Sí? El objeto de adoración es Dios, no el que esté aquí enfrente parado, no el que esté tocando y cantando. El objeto de admiración es Jesús. No, gracias a Dios por el talento que les ha dado a las diferentes personas. Gracias a Dios, en serio, gracias a Dios. Pero debe ser Cristo el enfoque de todo lo que hacemos aquí en la iglesia. Y su palabra, lo principal. ¿Sí? Tanto como nos gusta cantar, tanto como nos gustan las alabanzas, etcétera, lo principal, lo que se debe mantener como lo principal en el culto a Dios es la predicación de la palabra de Dios. El entender la palabra de Dios, el comprender la palabra de Dios, el guardarla en nuestro corazón para no pecar contra Él. Sí, es lo más importante. Es lo más importante. Y no debemos de buscar no parecernos tanto al mundo con el pretexto de que entre más nos parezcamos al mundo, más oportunidad tendremos de ganarlo. Cuando una persona tiene cáncer, lo último que quiere hacer es ir a ponerse quimioterapia, ¿sabían ustedes? Es lo último que quiere ir a hacer. El pecador, cuando es pecador y no se ha arrepentido, lo último que quiere hacer es ir a una iglesia a adorar a Dios. Y se siente incómodo.
Se siente incómodo cuando se está cantando de Dios, se siente incómodo cuando se está mencionando el nombre de Cristo, se siente incómodo cuando se está presentando la palabra. A menudo hasta se siente ofendido u ofendida. ¿Sí? No puede un pecador no arrepentido. No debemos permitir que un pecador no arrepentido se sienta cómodo ante la presencia de Dios. ¿Se acuerdan lo que hizo Isaías cuando llegó delante de la presencia de Dios? ¿Qué hizo Isaías? ¿Se acuerdan? Cayó rostro a tierra y dijo: ay de mí, porque soy hombre de labios inmundo y habito entre un pueblo de labios inmundo. Eso es lo que la presencia de Dios causa en el pecado, debe causar en el pecador. Pero vivimos en un tiempo en donde el pecador se siente bien a gusto en la iglesia. Se siente bien a gusto. Sí, se van. Oh, yo creí que esta iglesia era de esas iglesias legalistas, ¿verdad? Pero son bien a todo dar aquí. No lo hacen sentirse mal a uno. Me dicen que Dios me acepta tal como soy y que me ama y que puedo seguir en mi estilo de vida y no tengo que hacer ningún cambio. ¿Y saben qué? Es cierto, Dios lo acepta tal como es. ¿Sí? Él no tiene que hacer o ella no tiene que hacer ningún cambio, pero le tiene que permitir a Dios que haga el cambio. Tiene que rendirse a Dios para que Él haga el cambio. Pero si no se me dice que tengo que cambiar, ¿cómo voy a cambiar? Pero si de repente se me confronta con mi pecado, sin que la persona que está acá enfrente sepa el pecado que cada uno está practicando y hay convicción en el corazón, entonces el pecador va a sentir la necesidad de acercarse a Cristo. Y saben que a lo mejor no vuelve. Muchos vienen, escuchan, se enfadan y ¿qué hacen? Se van. Porque no quieren ser confrontados con su pecado. Ahora no vamos a sacar la espada, la Biblia, vamos a agarrar a bibliazos a todo el mundo. No, tampoco se trata de eso. Se trata de predicar la palabra y que la palabra es la que haga, la que con el poder del Espíritu traiga la convicción. Pero no quiere decir que nunca vamos a decir nada que no vaya, o vamos a hablar puras cosas que no vayan a ofender. Sí, el apóstol Juan escribe en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2. Noten, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo, ¿cuánto? Porque ¿cuánto? Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sigue diciendo Juan en Primera de Juan capítulo 5 versículos 19 al 21. Sabemos que somos de Dios y que el mundo, ¿cuánto? ¿El mundo qué? Ni siquiera un pedacito. Todo entero, el mundo entero está ¿qué? Bajo el maligno. Pero también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado ¿qué? Entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y luego termina en el versículo 21 este pasaje: hijitos, manténganse apartados de los ídolos. Amén. Ahora, nosotros no tenemos a Moloch, ni a Baal, ni la Ácera, ni nada de eso, pero hay otros tipos de ídolos que sí podemos poner en el lugar de Dios, ¿verdad? Hay muchos tipos de ídolos que todavía podemos poner en el lugar de Dios. Nuestra carrera, nuestra educación, nuestros hijos, nuestro cónyuge, nuestra casa, nuestro carro, cosas así, materiales del mundo, que un día van a quemarse con calor ferviente y que no nos vamos a llevar a ningún lado. Que cuando el Señor nos llame, todo se va a quedar ¿dónde? Aquí guardadito. Yo no lo voy a dejar, yo quiero que me entierren con todo mi dinero.
No van a necesitar mucho espacio porque, créanme, no hay mucho, ¿verdad? Pero mi carro sí quiero que lo entierren conmigo. Entonces, apártense de los ídolos. Luego noten en el versículo 5. Y en los dos atrios del templo del Señor construyó altares, de nuevo noten, para todo el ejército de los cielos. Entonces en los dos atrios del templo construyó altares para los ejércitos de los cielos. ¿Saben qué? Yo creo que Manasés y el pueblo de Judá durante este tiempo practicaba la astrología. Practicaban la astrología. Que la astrología de hecho es medio popular, ¿verdad? En nuestro mundo todavía, ¿verdad? ¿Qué es la astrología? La astrología es el estudio de la posición y el movimiento de los astros a través de cuya interpretación se pretende conocer el destino de las personas y pronosticar los sucesos terrestres. ¿Cómo se le llama a eso? El horóscopo, ¿sí? Acuerdo que había una canción por allá en los 60s, que cuando la luna estuviera en la séptima casa y Júpiter se alineara con Marte, entonces los planetas iban a ser llenos de paz. Y esto iba a dar la bienvenida a la era de ¿qué? De Acuario. No se me nota, pero era hippie. Siempre se ha buscado que los planetas se alineen de cierta manera cuando se ponga Marte y Júpiter en línea y la luna quede entre uno y el otro y el sol tape esto. Entonces la paz va a venir a la tierra. Cuando el mundo se vuelva a Cristo es cuando va a haber paz en el cielo, en la tierra. Y como el hombre no se va a volver a Cristo, Cristo va a tener que venir por su iglesia, sacarla de la tierra y derramar las copas de ira y todo lo demás que se va a derramar en el Apocalipsis para que la tierra, para que el mundo se dé cuenta de que Él es el único que puede traer paz. ¿Sí? Y podríamos decir, ok, ya con eso, Manasés, ya con eso tienes para un buen tiempo, ¿verdad? Pero no, miren el versículo 6. Además a su hijo lo lanzó al fuego como sacrificio y se entregó al estudio de los tiempos y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, con lo que multiplicó la maldad a los ojos del Señor para provocarlo a ira. Entonces no terminó, no le bastó los ídolos, no le bastó poner de estas cosas en el templo. Noten, sacrificó a su hijo. Sacrificó a su hijo en el fuego. ¿Sí? Lo echó al fuego, básicamente. Eso es lo que quiere, lo quemó vivo. Delante de Moloc o de Baal, delante de uno de los ídolos. Fue agorero. Sí, que quiere decir como mago, perdón. Y instituyó encantadores y adivinos. Sí, todo el mundo se preocupa, quiere saber, quiere que le adivinen el futuro, que le digan qué va a pasar en su vida. ¿Sí? Todo el mundo se detiene en la caja para pagar, ¿verdad? Y abre la TV novelas para ver el horóscopo, ¿verdad? Cuál es mi número de suerte esta semana, o qué color, cuáles son mis colores de la suerte este mes, etcétera, 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 etcétera. ¿Se acuerdan de Walter Mercado? Yo sé que ustedes sí se acuerdan. Sí. Entonces, a todo eso, y aparte de todo ello, sacrificó a su hijo. Ahora, esto se nos explica con más detalles. ¿Se acuerdan que les dije que buscaran Segunda de Crónicas? Segunda de Crónicas, capítulo 33 y el versículo 6. Noten lo que dice ahí. Segunda de Crónicas 33, versículo 6. Y en el valle de Ben-Hinón ofreció no a su hijo, sino a sus hijos en holocausto. O sea que los quemaba en sacrificio. E invocaba a los espíritus y practicaba la adivinación y consultaba a agoreros y encantadores, con lo que excedió su maldad a los ojos del Señor y despertó su ira. Iba a que le leyeran las hojas de té y a que le leyeran los asientos del café y a que le vieran en la bola de cristal a ver cómo iba a ser su futuro, con quién se iba a casar y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí?
queriendo saber el futuro, te- teniendo al Dios creador de cielos y tierra, que conoce el principio del fin, andaba con todas estas cosas y de nuevo sacrificó a sus hijos. Sí, en Jeremías capítulo 19, los versículos 4 al 6, noten el Señor hablando aquí por medio del profeta Jeremías, dice: ustedes me han que abandonado, han profanado este lugar al ofrecer en él incienso a dioses ajenos, dioses que ni ustedes ni sus padres conocieron, ni tampoco los reyes de Judá, y lo han llenado con la sangre de ¿qué? De gente inocente. Construyeron altares a Baal y ahí le ofrecieron a sus hijos en holocausto, lo cual nunca les mandé, ni les mencioné, ni me vino a la mente. Por lo tanto, vienen días cuando este lugar no volverá a llamarse Tofet, ni Valle de Ben Hinón, sino Valle de la Matanza. Palabra del Señor. El Valle de Hinón era como un valle, como estilo basurero, que siempre estaba humeando. Siempre estaba humeando. Es más, se le llegó a conocer como el infierno. Sí, porque siempre estaba humeando, y ahí es en donde ahí es donde aventaban a sus hijos para sacrificarlos delante de sus ídolos, para que ardieran, sí, con toda la basura. Noten versículo 7 de Segunda de Reyes 21. Él mismo, de nuevo hablando de Manasés, él mismo hizo una imagen de Ásera y la puso en el templo del Señor, del cual el Señor había dicho a David y a su hijo Salomón: yo pondré mi nombre para siempre en este templo y en Jerusalén, ciudad que yo escogí de entre todas las tribus de Israel. Eso fue la promesa que le hizo Dios a David y a Salomón. En el versículo 8, noten lo que dice: jamás volveré a permitir que Israel sea llevado lejos de la tierra que di a sus padres. Pero luego noten las siguientes dos palabras: siempre y cuando cumplan todo lo que yo les he mandado y sigan todo lo que está en la ley que mi siervo Moisés les dio. O sea, que Israel hubiera podido estar seguro si tan solo se hubiera mantenido, si hubiera permanecido en lo que Dios le había llamado a hacer. Pero ¿qué hicieron? Lo dejaron, lo abandonaron. Si el Señor Jesucristo nos dice que debemos permanecer en Él, porque aparte de Él nada podemos hacer, aparte de Él no podemos vivir una vida santa, aparte de Él no podemos complacer a Dios, aparte de Él no podemos ser salvos. Él debe ser nuestro todo y en todos. ¿Sí? Versículo 9 dice: pero los israelitas no obedecieron, y Manasés los indujo a que hicieran lo malo, más que las naciones que el Señor destruyó delante. Imagínense ser peores que los cananeos, ser peores que los heveos y los titubeos y todos los feos que había en Canaán. Que Dios les dijera que eran peor que todos ellos. Piensen en eso, ¿sí? Piensen en eso. Pero los israelitas de nuevo no obedecieron, y Manasés los indujo a que hicieran lo malo, más que las naciones que el Señor destruyó delante de ellos. El Señor habló por medio de sus siervos los profetas y dijo: puesto que Manasés, rey de Judá, ha incurrido en estas cosas tan repugnantes, y sus actos han sido peores que todos los que hicieron los amorreos antes que de él, y puesto que con sus ídolos ha hecho pecar a Judá, yo, el Señor y Dios de Israel, declaro: voy a traer sobre Jerusalén y sobre Judá tal calamidad que a quien lo oiga le zumbarán los oídos. No se los voy a castigar tan feo que el que lo oiga no va a creer lo que está viendo. No va a creer lo que está viendo. Luego noten el versículo 13: voy a medir a Jerusalén con el mismo cordel y la misma plomada con que medí a Samaria y a la dinastía de Ahab. Voy a limpiar a Jerusalén como se limpia un plato, voy a fregarla y a ponerla boca abajo. Ustedes saben lo que es eso, era lavar el plato, ponerlo boca abajo. Eso es lo que está diciendo aquí. Así como lidié con la idolatría y rebelión de Samaria, que era el reino del norte, así voy a lidiar con Jerusalén también, aunque dije que esa iba a ser la ciudad en la que iba a poner mi nombre. Sí, mis hermanos, las promesas positivas de Dios tienen igual poder y se van a cumplir igual que las promesas negativas de Dios. Eso lo podemos tomar por seguro.
Noten el versículo 14, voy a desamparar al resto de mi pueblo, voy a entregarlos en manos de sus enemigos para que sean presa y botín de guerra de todos sus adversarios. Pues desde el día que sus padres, vean el versículo 15, pues desde el día en que sus padres salieron de Egipto y hasta el día de hoy han hecho lo malo delante de mis ojos y me han provocado a ira. Ya habían pasado miles de años. Y Dios ya los está llamando a cuentas. Nunca han hecho lo que yo les dije. Lo único que han hecho es provocarme a ira. Les he estado teniendo paciencia, y pensaríamos que ahí termina todo. Pero noten el versículo 16. Por si fuera poco, y además de haber hecho pecar a Judá, induciéndolos a hacer lo malo a los ojos del Señor, Manasés derramó tanta sangre inocente que llenó a Jerusalén de cadáveres de un extremo al otro. Lo que quiere decir que arrasó con gente a diestra y siniestra, y solo podemos imaginarnos que la gente que mató fue gente que se oponía a las cosas que él estaba haciendo, que le decía que estaba pecando en contra de Dios, y él, por ser el rey, decía, ¿saben qué? Yo soy el rey, a mí no me importa lo que digan ustedes ni lo que diga Dios, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y decidió matar y a silenciar a todo el que se le oponía como buen tirano que era. Como el diablo lo hace. Como el diablo lo hace con aquellos que tienen la osadía de hablar en contra de sus artimañas, en contra de lo que él hace, en contra de cómo él trata de engañar al mundo. Y luego el versículo 17 dice, los demás hechos de Manasés y todas sus obras y los pecados que cometió se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y ahí es donde volvemos a Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos 10 y 11, en donde dice, el Señor habló con Manasés y con su pueblo, pero ellos no le hicieron caso. Por eso el Señor lanzó contra ellos a los generales del ejército del rey de Siria, y estos aprisionaron a Manasés, noten, con grilletes, y encadenado lo llevaron a Babilonia. O sea, esto fue lo que el Señor le dijo a Ezequías, ¿no es cierto? Que sus hijos iban a ser llevados con cadenas a Babilonia. Ahora, debemos aclarar algo aquí, ¿ok? Muy importante esto, presten atención. Debemos aclarar que lo que le está pasando a Manasés y al pueblo de Judá no es por causa de que Ezequías no quiso someterse a la voluntad de Dios cuando se le dijo que iba a morir. ¿Entendieron eso? Ezequías no tiene la culpa. Dios trató de decirle, te vas a morir, porque Dios sabía que si se quedaba vivo iba a tener hijos, el hijo que iba a tener iba a ser de lo peor y Dios iba a tener que castigarlo. ¿Sí? Pero lo que está sufriendo Manasés y el pueblo de Judá, lo están sufriendo no porque Ezequías no se quiso morir, lo están sufriendo por el pecado que ellos cometieron. Es muy importante porque de nuevo les recuerdo, Dios no va a castigar a los padres por los pecados de los hijos, ni va a castigar a los hijos por los pecados de los padres. ¿Sí? No es cierto todo eso de las maldiciones generacionales, no es cierto que si nosotros cometemos algún pecado, eso va a maldecir a nuestros hijos. Escuchen esto, por favor, lo voy a decir tan claro como pueda. No es cierto. El alma que pecare, dice Ezequiel, esa morirá. Ahora, si pecamos, nuestros hijos van a vivir consecuencias de nuestro pecado aquí en la tierra. Claro que sí. Pero no van a ser condenados por nuestro pecado. Ni nosotros vamos a ser condenados por los pecados de ellos. ¿Sí? Me acuerdo de mi mamá, pobrecita, cuando empecé a salir del Huacal. Me acuerdo que me preguntaba, Carlos Manuel, una vez me lo preguntó llorando. Carlos Manuel, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué error cometí? Para que salieras así, para que hagas lo que estás haciendo. Y mi mamá no es perfecta, ok, yo no voy a tratar de, no, mi mamacita es una santa y tal. No, no fue una santa, cometió muchos errores, ¿sí?
Pero ninguno de los errores que cometen nuestros padres justifican que nosotros no nos portemos como debemos portarnos, porque llega el momento en el que sabemos la diferencia entre el bien y el mal y nosotros mismos decidimos que vamos a hacer el mal porque nos encanta la cosa mala. ¿Sí? Y padres, si sus hijos andan desbalagados y todo eso, no es por culpa de ustedes. Y ustedes no van a sufrir, no van a llegar ya al cielo y Dios les va a decir, ¿cómo quieres que te deje entrar? Mira cómo andan tus hijos ahí abajo. Mira nomás cómo andan. Andan de borrachos, andan de fornicarios, andan de... Dios no nos va a decir eso. El alma que pecare, esa morirá. No les estoy diciendo que manden a la porra todo y que no se preocupen por dar, bueno, de nuevo, buenos ejemplos a sus hijos y todo eso, pero sí les estoy diciendo, el hijo que peque va a pagar por su propio pecado. No va a llegar con Dios y le va a decir, es que mi mamá, es que mi papá era bien borracho, mi mamá era bien mala, lo trataba con la punta del pie, no le daba de comer. Mi mamá estaba muy gorda, mi papá estaba muy flaco, mi abuelo era chaparro, mi tío fulano era alto. Yo no tengo la culpa, ahí me mandaste. No, mis hermanos, eso no va a pasar, eso no va a suceder. Cada uno vamos a ser llamados a cuenta por lo que cada uno de nosotros hicimos, aparte de nuestros hijos, aparte de nuestros padres, y vamos a dar cuenta de ello nosotros delante del Señor. Entonces, no fue culpa de Ezequías, fue el pecado de Manasés. Dios ya sabía que Manasés iba a hacer esto y por eso estaba siendo castigado. Por eso le dijo a Ezequías, vámonos, no te quedes. ¿Sí? Pero Ezequías no quiso entender. Y se acuerdan en Segunda de Reyes 20, versículos 17 al 18, ahí lo pueden ver en su Biblia. El Señor le dice a Ezequías, vienen días en que todo lo que está en tu palacio y todas las riquezas de tus antepasados acumularon hasta el día de hoy, será llevado a Babilonia sin dejar nada. El Señor lo ha dicho. Y tus hijos, los que vas a engendrar, se los llevarán y los harán eunucos para que sirvan en el palacio del rey de Babilonia. Aquí como que ya Ezequías como que queda un poco de perdonado, ¿verdad? Porque no fue porque él se quedó vivo, fue por los pecados que sus hijos cometieron. Sí, pero Dios ya sabía, él no lo sabía. Él no lo sabía, Dios ya lo sabía. Sí. La prueba de que el castigo de Manasés no tenía nada que ver con Ezequías. Sí, la vemos en los siguientes versículos, porque Manasés se humilla delante de Dios y Dios oye su oración. Noten en Segunda de Crónicas 33, vuélvanse a Segunda de Crónicas 33, comenzando con el versículo 12, y ya casi terminamos, no se me desesperen. Pero en su angustia, Manasés oró al Señor su Dios y se humilló totalmente en la presencia de Dios, del Dios de sus padres. Si lo que estaba sufriendo Manasés fue por lo que hizo Ezequías, Dios no le hubiera perdonado porque Ezequías ya se había muerto y tenía que pagar el pecado, pero porque no era lo que había hecho Ezequías, sino lo que él había hecho, cuando él se humilla, Dios lo perdona. Versículo 13, Dios oyó su oración y le respondió permitiendo que volviera a Jerusalén y recuperara su reino. Así Manasés reconoció que el Señor era Dios. Y después de esto, Manasés edificó la muralla exterior de la ciudad de David, desde la parte occidental de Gijón en el valle hasta la entrada de la puerta del pescado. Amuralló Ofel, elevó a la altura de la muralla y puso jefes militares en todas las ciudades fortificadas de Judá. Quitó además del templo del Señor los dioses ajenos y el ídolo y todos los altares que había edificado en el monte del templo del Señor y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Y luego reparó el altar del Señor y presentó en él sacrificios y ofrendas de paz y de alabanza, y ordenó a Judá servir a Dios, al Señor y Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para honrar. Noten, sacrificaban en los lugares altos como sacrificaban delante de los dioses paganos, pensando que estaban agradando a Dios de alguna manera. Por eso el Señor nos llama a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y debemos asegurarnos que lo estamos adorando en espíritu y en verdad, como Él desea que lo adoremos, no como el mundo adora a sus dioses.
Por último, el versículo 18 del segundo libro de Reyes 21 dice, cuando Manasés fue a reunirse con sus antepasados, fue sepultado en el huerto de su casa, es decir, en el huerto de Uzá, y en su lugar reinó su hijo Amón. ¿Cómo irá a ser Amón? Vean el versículo 20. ¿Qué dice? Hizo lo malo ante los ojos del Señor. Ya está el segundo hijo de Ezequías. Ay, Ezequías, si te hubieras ido cuando el Señor te llamó. Si hubieras cerrado los ojos y hubieras dicho, ¿sabes qué, Señor? No entiendo por qué, no me importa por qué, pero tú dijiste que es tiempo. Vámonos. No hubiera pasado todo esto. Sus hijos no hubieran tenido la oportunidad de pecar como pecaron, pero decidió no someterse a la voluntad del Señor. Aprendamos, mis hermanos, aprendamos que es mejor someterse a la voluntad de Dios, aunque las cosas no salgan como nosotros pensamos que deben salir, a que todo salga como nosotros queremos, pero no estar seguros si estamos en su voluntad o no. Es mejor estar en su voluntad. En las peores de las circunstancias es mejor estar en la voluntad de Dios. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hemos aprendido. Sigue bendiciéndonos, sigue ayudándonos a entenderte completa y claramente, Señor. A no tener ideas preconcebidas de quién tú eres y de por qué haces lo que haces. Que reconozcamos que tú eres Dios y nosotros no. Que hay cosas que tú entiendes y sabes de antemano que nosotros no podemos saber. Y que mejor es someternos a tu voluntad, aunque en esa voluntad tenga que haber diferentes cosas que a nosotros no nos parecen bien, pero que en tu sabiduría, en tu inmensa sabiduría y gracia, tú sabes que es lo mejor para nosotros. Así que sé con mis hermanos y mis hermanas, oh Dios, y bendíceles y guárdales, protégeles hoy y siempre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Amén.